Cuando surgieron las primeras llamas, fue muy emocionante. Fue un momento muy dramático. Era un fuego inmenso. Aquello se asemejaba a un circo. El 10 de diciembre de 1938, David O. Selznick incendió Atlanta. Había nubes de humo, fuego y llamas. Entonces decían, corten, corten. Cerraban el gas y abrían el agua. La gente aplaudía y muchos corrían a ver a David y le preguntaban, ¿qué le ha parecido? ¿Le ha gustado? En la parte de atrás de su estudio de Culver City, Selznick había empezado a rodar el que sería su mayor éxito y el mayor triunfo de Hollywood, Lo que el viento se llevó. David Selznick tenía solo 36 años y ya era una leyenda. Dirigía su propio estudio, lo que le exigía una dedicación constante. No podía dejar de alimentar a la bestia. Selznick tenía una fortaleza enorme. Dominaba cada película. Era un gigante. David Selznick era, en mi opinión, el productor más grande que jamás ha existido. En una ciudad de Meyers, Sanux y Goldwings, Selznick era el rey. Su película sería la más grande de la época de los grandes estudios, y durante décadas definió el cine de Hollywood. Pero la contribución más duradera de Selznick no tuvo nada que ver con aquella gran aventura épica sureña, sino con un director tranquilo y obeso, que era la estrella rutilante del cine británico. En la primavera de 1939, David Selznick llevó a Alfred Hitchcock a Estados Unidos. Hitchcock era una estrella. Verá, en aquellos días, un director era alguien que estaba tras la cámara y no quería destacar más que la película. No quería ser la estrella de su propia película. Pero él era la estrella de sus películas. Eran películas Hitchcock. Alfred Hitchcock era el director más famoso de fuera de Hollywood, un género en sí mismo. Era un cineasta tímido y retraído que nunca levantaba la voz, y sin embargo concitaba la atención de toda Inglaterra. Él era su Griffith, su Chaplin. Hitchcock era el soberano absoluto. Se ocupaba de cada detalle del plató. Tenía que aprobar todos los elementos del atrezo. No me imagino a nadie diciéndole lo que tenía que hacer. Alfred Hitchcock planificaba meticulosamente cada toma y solo rodaba lo que necesitaba. Se movía en un mundo completamente diferente del indeciso y caótico estilo de Selznick. Pero Hitchcock quería trabajar en Hollywood y en 1939 nadie más lo quería. Cuando tienes a dos hombres tan distintos, no solo de personalidad, sino en la forma en la que ven las cosas, sueles obtener un resultado grandioso, del mismo modo que al frotar dos palos se produce fuego. Alfred Hitchcock y David Selznick pasaron 7 años peleándose, pues cada uno de ellos exigía más control del que el otro estaba dispuesto a ceder. Entre 1939 y 1946 crearon algunas de las mejores películas de Hollywood y una de las peores. Pero lo más importante fue su relación, que marcaría el final de una era y un vuelco en el equilibrio del poder. Cuando Alfred Hitchcock dejó a David Selznick, la carrera de este había terminado. El sistema de estudios tocaba a su fin y los directores serían los reyes. David Selznick no tenía rival en Hollywood cuando contrató a Alfred Hitchcock. En el culmen del sistema de estudios, Selznick había logrado algo inimaginable: independencia. Pero David siempre supo que estaba destinado para la grandeza. Se lo había propuesto cuando su padre se arruinó. Él volvería a hacer grande el apellido Selznick. Él redimiría a papá. David Selznick nació en 1902 y se crió en la ciudad de Nueva York, en el seno de una familia que hacía películas. Su padre, Louis, era un inmigrante judío procedente de Rusia, un hombre que se había inventado a sí mismo y había hecho fortuna con el cinematógrafo. Louis era un pirata maravilloso, jugador,
mentiroso y tramposo. Un completo fraude que se metió en el negocio del cinematógrafo, como lo hicieron muchos como él en esa época. El mundo de David giraba alrededor de su padre y del cine. Cuando salía del colegio se dirigía a la oficina de Selznick en Times Square, montaba el noticiario de la compañía y junto con su hermano mayor, Myron, asistía a reuniones financieras en Wall Street. De niño, el éxito lo llevaba en volandas. Lo cierto es que no fue mucho al colegio. Iba al estudio, entraba en la sala de montaje y daba consejos a su padre sobre los nuevos talentos. Siendo aún un adolescente, David buscaba actrices fuera y dentro de la pantalla y redactaba informes para su padre, indicando el potencial que podían tener y si debían contratarlas o no. Al cumplir los 16 años, el joven abandonó los estudios. Pero, ¿qué importaba? Desde que David cumplió 12 años hasta que alcanzó los 21, Louis Selznick fue uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. La familia se trasladó a un espléndido ático en Park Avenue y compró una flota de Rolls-Royce. Louis era un jugador empedernido y organizaba partidas de póker que duraban toda la noche, en las que las apuestas alcanzaban a veces los $100.000. David recibía una paga rigurosa de $750 a la semana y su hermano mayor Myron $1.000. Aquel dinero no era un sueldo, era la paga que daba un padre rico a sus queridos hijos. Todo el mundo le decía al señor Selznick que estaba cometiendo un error, pero él insistía en malcriar a esos chicos. Siempre les decía, vive por encima de tus posibilidades. Y creo que al final ambos lo hicieron. Se les animó a comportarse como jóvenes príncipes y se les dijo que si deseaban algo, fueran a por ello y lo consiguieran, y que si no podían conseguirlo por medios honrados, que se las arreglaran. Al fin y al cabo, era la tradición familiar. En 1923, el imperio de Selznick tocó fondo. A comienzos de los años 20 empezaron a emerger los grandes estudios. Fox, Universal, MGM, Paramount. Todos pretendían tener el control de la producción y distribución de sus películas. Y Louis Selznick no era lo bastante bueno ni experto como para competir en aquel mundo nuevo. Bueno, cuando se produjo la bancarrota, David se puso furioso con la industria del cine. Así que los dos chicos se fueron a Hollywood para tomarse la revancha. Los dos eran ambiciosos y serían implacables en sus exigencias. Pensaban enseñarles a todos a hacer cine. David Selznick llegó a la meca del cine en 1926 sin nada más que su nombre. Habló, cameló y se vendió hasta conseguir entrar en la MGM, donde empezó desde abajo, como lector en el departamento de guiones. Después del primer día de trabajo, David empezó a bombardear la oficina principal con memorandos en los que decía cómo se debía dirigir el estudio. Así captó la atención de los jefes y pronto empezó a intercambiar ideas con Irving Thalberg y Louis B. Mayer. En su opinión, él sabía más de cómo hacer películas que los ejecutivos para los que trabajaba. Creo que Selznick sabía mejor que cualquier otro ejecutivo de Hollywood cómo abordar todas las facetas, actuando como ejecutivo del estudio o productor ejecutivo y a la vez como productor. Y desde luego, más que Thalberg, Zanuck o Hal Wallis, Selznick se involucraba activamente en el día a día de la realización de las películas. David se hizo un nombre produciendo películas como Hollywood al desnudo, Cena a las 8 y Ana Karenina. Él descubrió a Katharine Hepburn y estaba al frente de la RKO cuando se hizo King Kong. Pero quizá lo más importante que hizo fue entrar mediante el matrimonio en la versión hollywoodiense de la realeza. La segunda hija de Louis B. Mayer, Irene Mayer, era probablemente la joven más inteligente de todo Hollywood. Y puede que también la más fría. Pero era una gran conversadora. Y creo que está fuera de duda que su relación, la relación entre David y Irene, comenzó charlando con sus conversaciones. Tal vez Irene fuera la primera mujer con la que él disfrutaba verdaderamente charlando.
David y Irene Selznick celebraron una boda privada que dio lugar a titulares en toda la prensa. Pero a sus espaldas eran pasto de las murmuraciones. El padre de Irene dirigía la producción de la MGM y en una ciudad encaprichada con el poder, las especulaciones sobre los motivos de David corrían como la pólvora. David se casó con la hija de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Y no se puede obviar la proyección en una carrera que esto supone. Creo que a David y a Irene esto siempre les molestó. Mucha gente hacía chistes desagradables acerca de la boda. El hijo político también asciende. David odiaba los cotilleos. Sabía que no necesitaba a nadie. Tenía talento e ideas suficientes para llegar a la cima. En los años 30 en Hollywood las películas se hacían en comité. Tal vez los magnates dirigieran los estudios, pero tenían equipos haciendo sus películas. A los guionistas se les contrataba en grupos. Los directores eran asignados a las producciones pocos días antes de comenzar los rodajes. Y supervisándolo todo había equipos de jóvenes ejecutivos que trabajaban simultáneamente en docenas de películas. David quería que solo hubiera un hombre al frente, una visión en la pantalla, la del productor. En realidad creo que lo que quería decir era: quiero estar solo, ser independiente, ser mi propio jefe. No quiero que nadie me diga qué tengo que hacer. Quiero dar yo las órdenes. Porque a nivel emocional, esa era una necesidad primordial para él. Él deseaba poseer un estudio propio. Al final, cuando dejamos la MGM y abrimos nuestro propio estudio, le puso de nombre Selznick International Pictures. Y el día que abrimos aquel estudio fue uno de los días más felices de su vida. En 1935, y gracias al dinero que había ganado en Wall Street, David fundó Selznick International Pictures, el estudio que 4 años más tarde llevaría a Hitchcock a Estados Unidos. En la década de los 30, Alfred Hitchcock era igual de independiente que David Selznick. En Inglaterra, era el innegable monarca de todas sus películas. Pero su viaje hasta llegar a ese punto no podría haber sido más distinto del de Selznick. De hecho, hasta que llegó al mundo del cine, la vida del gran director había sido bastante corriente. Alfred Hitchcock nació a finales del siglo XIX en una familia de fruteros de la zona oriental de Londres. Era un niño gordito y tímido. Según él mismo cuenta, era un solitario que vivía perdido en un mundo que él mismo había creado. Creo que era un muchacho con una vida interior muy intensa, que se entretenía solo y encontró formas muy interesantes de hacerlo. Le interesaban mucho los mapas y su confección, y los horarios de los transportes. Hitchcock leía los horarios de los trenes como otros chicos leían tebeos. Llevaba un registro de los barcos británicos que estaban navegando, y memorizó casi todas las calles de la ciudad de Nueva York. Sus padres, William y Emma, eran católicos devotos. Todas las noches, el joven Alfred comparecía al pie de la cama de su madre para lo que llamaban la confesión vespertina. La disciplina quedaba en manos de su padre. El problema de su padre era que consideraba que ser católico era pertenecer a una especie en peligro. Y esa idea se manifestaba en su forma de ser con una enorme severidad disciplinaria. Tenía una fuerte personalidad, muy dura, muy estricta. De niño, Hitchcock solo podía escapar hasta donde le llevaba el tranvía del barrio. Un domingo erró en sus cálculos y no pudo regresar a su casa a la hora convenida. Cuando finalmente llegó horas más tarde, su padre le estaba esperando en la puerta. Mi padre me dio una nota y me envió al jefe de la policía local, que echó un vistazo al papelito, me condujo por un pasillo y me encerró en una celda durante 5 minutos. Después me dejó salir y me dijo: esto es lo que hacemos con los chicos malos. Durante el resto de su vida, Alfred Hitchcock habló acerca del tremendo ruido que hizo la puerta de aquella celda al cerrarse, explicando que aquel sonido no le había abandonado nunca.
Al ir haciéndose mayor, halló refugio en las películas. Amaba el cine y con frecuencia iba solo, acomodándose en el gallinero. Dejó de leer los horarios de los trenes y empezó a leer la prensa de ese mundillo. Así se enteró de que una empresa americana iba a abrir un estudio en Londres. Reunió ejemplos de caligrafía, se presentó y consiguió un trabajo diseñando intertítulos. Bueno, de hecho yo poseo una formación americana. Conseguí un trabajo en el departamento editorial en Londres, en el estudio de Londres, y allí importaban a todo el mundo de Hollywood. Al cruzar aquella puerta era como si estuvieras en Hollywood, porque todos, los cámaras, los directores, los actores y las actrices venían de allí. Pero al cabo de unos años los estadounidenses abandonaron Inglaterra. Hitchcock se quedó trabajando en pequeñas películas británicas hasta que en 1924 tuvo la oportunidad de ir al único lugar que rivalizaba con Hollywood. Cuando Hitchcock llegó a Berlín, esta ciudad era uno de los lugares donde más bullía el cine. Maestros como Murnau, Past y Lang estaban experimentando, desplazando los límites del cine. Una de las cosas que aprendió fue que el cine mudo significaba que debías intentar contar la historia con imágenes en vez de con palabras. Cuantas menos palabras pusieras en la pantalla, interrumpiendo el flujo de imágenes, mejor quedaba. Y el maestro indiscutible del cine mudo en lo que a esto respecta era Murnau, y él vio rodar a Murnau. Berlín representó su primer encuentro con la vida nocturna. Él tenía 25 años, no bebía, no fumaba y nunca había salido con nadie, salvo con su hermana. Pero pronto puso sus ojos en una joven. Alma Reville comenzó su carrera de montadora a los 16 años y sabía casi tanto como Hitchcock de las entrañas del cine. Bueno, creo que Alma Reville fue fundamental tanto en su vida como en su carrera. Para Hitchcock, ella era todo su mundo. Bueno, creo que fue su primera novia. Probablemente era un chico tímido que no se sentía cómodo con las chicas. Siempre tuvo sobrepeso. Y creo que Alma en este aspecto fue su salvadora. Alfred y Alma contrajeron matrimonio una mañana de diciembre de 1926. Desde entonces, Alma pasaría el resto de su vida al lado de Hitchcock. Era su colaboradora, su mejor amiga y la voz en quien confiaba. Hitchcock siempre proclamó que nunca tuvo la intención de convertirse en director, que la idea jamás se le pasó por la mente. Según él, quien le animó a ello fue su jefe, Michael Volcom. Sea cierto o no, Hitchcock alcanzó su plenitud cuando se puso tras la cámara. Había aprendido del mejor del mundo. Sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Acostumbraba a dibujar todos los movimientos de la cámara. Nosotros teníamos unas hojas de papel en blanco con 3 fotogramas dibujados en cada página. Y él dibujaba en cada uno lo que esperaba ver. Y hacía esto con cada movimiento de la cámara. Decía que la parte más aburrida de hacer películas era rodarlas. Cuando me lo dijo, yo le contesté, ¿qué quieres decir con eso? Y él me dijo, yo ya lo he hecho, en mi mente, todos los planos. Tengo cada toma guardada en mi mente. Ya no era tímido e inseguro. Hitchcock encontró la forma de conectar con los demás a través de sus películas. Se hizo un nombre propio con una serie de películas mudas, de las cuales la más importante es Jack el Destripador, pero fue con el cine sonoro cuando se convirtió en la estrella indiscutible del cine británico. La muchacha de Londres
Era una película muda. Pero cuando estábamos a mitad de rodaje, de repente apareció el sonido. Con el cantor de jazz creo que fue. Y de pronto todo el mundo dijo, hay que hacerla sonora, porque las películas van a hablar. El cine va a ser sonoro. They say you're wild and naughty child, Miss of today. La llegada del sonido supuso un vuelco total del planteamiento en la producción de las películas. De pronto las cámaras hacían demasiado ruido. Los arcos de carbono, por su fuerte zumbido, ya no eran prácticos. Pero en La muchacha de Londres, el mayor reto para Hitchcock fue la actriz protagonista, Annie Ondra. Now, Miss Ondra, you asked me to let you hear your voice on the talking picture. But Hitch, you mustn't do that. Why not? Well, because I can speak well. Do you realize the squad van will be here any moment? No, really. Oh, my God, I'm terribly frightened. Why? Have you been a bad woman or something? Well, not just bad, but... But you've slept with men. Oh, no! You have not. Come here. Stand in your place. Otherwise, it will not come out right, as the girl said to the soldier. That's enough. Bueno, Annie Ondra, naturalmente, tenía acento checo, así que era imposible que siguiese. Pero ya habíamos filmado demasiado, así que cogí a otra actriz joven, que se llamaba Joan Barry, y la senté a un lado con su propio micro. Y Annie Ondra, la actriz checa, hacía como si hablara. Al final nos las arreglamos. Y debo decir que con todos esos problemas, Hitchcock emergió como alguien brillante. Solo puedo decir que era brillante. Y usaba el sonido de una forma que me pareció extraordinaria. Good morning, Mr. White. Good morning, sir. Good morning. En La muchacha de Londres, el personaje de Annie Ondra mataba en defensa propia. Al extenderse la noticia del asesinato le entra el pánico y teme contar a alguien que está implicada. Apoyada en la puerta, una cliente bastante chismosa hablaba de lo que se oía acerca del asesinato acaecido a la vuelta de la esquina. Y según sigue hablando, su voz se convierte en un murmullo, pero la palabra más clara es siempre cuchillo, y eso se refleja en el rostro de la chica. Whatever the provocation, I could never use a knife. Now, mind you, a knife is a difficult thing to handle. I mean, any knife. I mean, if you use a knife, a knife, they wouldn't belong in it. A butcher's knife. Alice, cut us a bit of bread, will you? Knife. What's that other knife? A knife. A knife is the dangerous thing. You need to be careful of a knife. You come up against a knife. I mean, in Chelsea, you mustn't use a knife! Yeah, you ought to have been more careful. Might have cut somebody with that. Mientras el resto de la gente simplemente filmaba a los actores hablando, él utilizaba el sonido cinematográfico para expandir el lenguaje de las películas. Tanto en la prensa como en los salones, La muchacha de Londres y su director fueron aclamados como tesoros nacionales. Hitchcock tenía solo 30 años y ya era el director más destacado de toda Inglaterra. Durante la era de los grandes estudios, en Hollywood no se valoraba demasiado a los directores. Salvo excepciones, se los consideraba intercambiables. Tal vez Hitchcock fuese admirado en Europa, pero en Estados Unidos eran los hombres como Selznick los que se consideraban grandes cineastas. En los años 30, apenas ningún director era considerado autor. Para David, los directores eran personas que contrataba para hacer las cosas que él mismo no tenía tiempo de hacer. Porque David vivía con la fantasía de que, si tuviera tiempo, podría dirigir las películas él mismo. Ese era el sello distintivo de todas las producciones de Selznick, aunque en ninguna quedó tan visible como en Lo que el viento se llevó.
Desde el mismo instante en que compró el libro de Margaret Mitchell, Selznick fue devorado por aquella historia. Se obsesionó con el guión, con el reparto, con el vestuario, con el maquillaje, con los decorados, con cualquier cosa que pudiera afectar a la imagen y el sentido de su película. Era un hombre extremadamente capaz y dejaba claro a todo el mundo quién mandaba allí. Era un jefe muy cruel porque no dudaba en decir lo que pensaba. Selznick comandaba sus tropas a través de un flujo continuo de memorandos que detallaban cada una de sus órdenes. Podía dictar durante horas y a menudo lo hacía, ayudado por un suministro constante de bencedrina, pues llevaba píldoras en su bolsillo como si fuesen monedas. De vez en cuando yo le decía, deme una para mantenerme despierta. Y alguna vez me tomaba una de esas pastillas y me quedaba allí escribiendo a máquina toda la noche. Cuando veía que nos veníamos abajo, que nos había forzado demasiado, paraba, subía a su coche, se iba a Saks y volvía con un regalito o alguna cosa para nosotras. Y entonces decíamos, bueno, no es tan malo después de todo. En el fondo era amable y un buen hombre, pero bajo la presión de la producción se convertía en alguien distinto. Todo el que se encontraba en la órbita de David quedaba destrozado a causa de sus hábitos de trabajo y de su incapacidad para delegar, pero eran sus directores quienes más lo sufrían. George Cukor y David Selznick eran viejos amigos. Habían hecho juntos clásicos como Mujercitas y Cena a las 8. Cukor había sido la primera elección de Selznick para dirigir Lo que el viento se llevó, pero una vez comenzó el rodaje, David no estaba contento. El ritmo era demasiado lento, la película insulsa. Selznick rondaba por el plató exigiendo aprobar cada paso, pero por mucho que presionara a Cukor, el productor no veía mejora alguna. Era muy diligente. Era un productor tremendamente dinámico. Y cuando George Cukor nos enviaba esas tomas tan insípidas y faltas de carácter, resultaba imposible aceptarlas. David tuvo que despedir a su mejor amigo. A las 2 semanas y media de producción, Selznick despidió a George Cukor y contrató a Victor Fleming. Fleming tenía un contrato con la MGM y estaba a mitad del rodaje de El Mago de Oz, pero dio igual. Louis B. Mayer retiró a Fleming de la película para prestárselo a su hijo político. Fleming gritó, chilló y se peleó con todos excepto con Clark Gable. Vivian Leigh le odiaba. Fleming por su parte la odiaba a ella. Gable odiaba a Selznick. Todos odiaban a Selznick. Era el hombre más odiado en su propio estudio. Todo el mundo estaba disgustado. Todo el estudio estaba a disgusto y nadie caía bien a nadie. Pero Selznick no parecía notarlo ni preocuparse por ello. Espoleaba a todo el mundo y el estudio trabajaba hasta la extenuación, 18 horas al día. A los 3 meses, Victor Fleming se derrumbó, pero ni Selznick ni su película se detuvieron un instante. David contrató al veterano director Sam Wood, y cuando Fleming volvió, David mantuvo a Wood en el rodaje. La mayoría de los días los actores veían cómo les dirigía Fleming por la mañana y Wood por la tarde, pero no importaba, porque a pesar de la distinta sensibilidad de cada director, siempre estaba al mando el mismo hombre. El autor de la película era David. Era su desordenada visión la que trataban de llevar a la pantalla. Un año después de que Selznick incendiara Atlanta, Lo que el viento se llevó se estrenó en Peachtree Street. Fue un enorme éxito. Les presento al señor David Selznick. Un hito para David y para Hollywood.
3 años de trabajo nos han llevado a este momento. Si Atlanta, que es el juez definitivo, aprueba nuestra obra, todo ese esfuerzo no habrá sido en vano. Sin ninguna duda, fue el mayor éxito de la era clásica de Hollywood. Consiguió todo lo que cualquiera hubiera podido desear. Todo lo que podía lograr una sola película. Y Selznick era tal vez la única persona de la industria del cine que podía haber hecho aquello. Aquel año, Lo que el viento se llevó ganó 8 Oscars, incluidos los de Mejor Guión, Mejor Actriz y Mejor Director. David aquella noche se llevó a casa 2 Oscars, uno a la Mejor Película y el otro el premio Irving Thalberg. Bob Hope dijo de la ceremonia que era a beneficio de David Selznick. David solo tenía 38 años. El éxito fue abrumador. Fue mayor de lo que nadie hubiera creído posible. Aunque la mayor consecuencia fue que esto le hizo pensar que su demente sistema de trabajo era el sistema perfecto. Pero había tenido mucha suerte de salir adelante de esa forma. David creyó que aquello era la prueba de que su fórmula de cambiar de idea constantemente y de tener a todo el mundo trabajando 18 horas al día era el camino a seguir. Aquello le convenció de que podía ser tan megalómano como era por naturaleza. I have the honor in presenting to you one of the most remarkable men in the world, Mr. Memory. What are the 39 steps? Come on, answer up! What are the 39 steps? The 39 steps is an organization of spies, collecting information on behalf of the Foreign Office of... Cuando Hitchcock firmó con Selznick, ya había acumulado éxitos que avalaban su nombre. Los 39 escalones, El hombre que sabía demasiado y Alarma en el expreso habían sido películas muy populares en Inglaterra. Todas ellas contenían en su fórmula suspense, romance y humor. Y combinadas, consolidaron la imagen de Hitchcock. A finales de los años 30, la industria británica del cine afrontaba un profundo declive. Sus estudios no podían competir con Hollywood. La guerra con Alemania se avecinaba. Pero lo más importante era que en Inglaterra el cine era poco respetado. Hacer películas no era una profesión que se tomara muy en serio, especialmente si eras británico. Y esto molestaba a Hitchcock. Sentía que en Hollywood, en Estados Unidos, el cine se tomaba más en serio y creía que allí podía conseguir el respeto que pensaba que se merecía. Y así, con una serie de películas modestas a sus espaldas, Hitchcock empezó a dejar caer que le gustaría hacer cine en Hollywood. Pero solo un hombre le respondió, David Selznick. Creo que Hitchcock quiso irse con Selznick porque poseía un estudio propio y creía que se le permitiría hacer películas a su manera y que éstas serían consideradas especiales. Cuando Hitchcock llegó a Estados Unidos, la primera película que Selznick quiso que dirigiera fue Titanic. David quería comprar el Leviatán, una reliquia de la Primera Guerra Mundial, y hundirlo frente a la costa de Santa Mónica. Pero el coste resultaba desorbitado, de modo que la idea fue abandonada. En lugar de eso, la primera película americana de Hitchcock se basó en un libro que éste había leído en Inglaterra. I suppose that's why you married me. Because you knew I was dull and gauche and inexperienced and could never be any gossip about me. Gossip? Rebecca era una historia de amor gótica acerca de una heroína anónima que se casaba con un aristócrata británico llamado Maxine de Winter. Pero su unión era angustiosa a causa de la misteriosa muerte de la primera esposa de él, Rebecca. Hitchcock convenció a Selznick de que le permitiese adaptar el libro. Quitó importancia al romance y rehizo la obra a su gusto. Así es como solía trabajar Hitchcock. Buscaba la esencia de la historia, la idea sobresaliente y desechaba el resto. Eso le había dado un enorme éxito en Inglaterra, pero su método no podía ser más distinto al de Selznick. Hitchcock quería convertir Rebecca en una película de acción
y empezó a buscar la forma de conseguirlo. Selznick supo de inmediato que no era eso lo que él deseaba y respondió con una carta, expresando su desagrado. Selznick arremetió contra Hitchcock en un memorando de 3000 palabras. Le dijo que trataba la obra de forma vulgar y simplona, que él había comprado Rebecca y tenía la intención de llevar al cine el libro, no una versión chapucera de la novela. Como conclusión, afirmaba que el trabajo de Hitchcock era francamente malo y que sería más fácil escribir un guión nuevo que arreglar aquel. Lo que decía en aquella carta era lo que pensaba. David creía que si uno adaptaba un libro debía ser fiel a él. Que antes debía entenderlo o preguntarse ¿de qué trata esta obra? ¿Cuál es su cualidad literaria? ¿Cuál es el argumento? Y decir, eso es lo que trasladaremos a la pantalla. Y se sintió ofendido, verdaderamente ofendido, por la idea de Hitchcock de modificar la historia por conseguir una película tal vez mejor. Selznick creía que él comprendía muy bien al público femenino joven, y este se identificaría de inmediato con la segunda señora de Winter. Y Selznick temía que con Hitchcock pudiera perderse el encanto y la vulnerabilidad de este personaje. I didn't expect the whole staff to be in attendance. Mr. Danvers ordered, sir. Oh. Sorry about this, won't take long. Lo que Selznick hizo una y otra vez fue llevar a Hitchcock a las raíces del personaje. This is Mrs. Danvers. ¿Qué siente la segunda señora de Winter? How do you do? How do you do? I have everything in readiness for you. That's very good of you. I didn't expect anything. Nos muestra el gesto más pequeño, esos detalles que hacen que nos metamos dentro del personaje. I think we'd like some tea, Fred. Ready in the library, sir. Come along, darling. El rodaje de Rebecca comenzó 5 días después de que el Reino Unido declarase la guerra a la Alemania nazi. Para Hitchcock, que había dejado a su madre y su hermano en Londres, fue una época muy dura, y empeoró aún más cuando descubrió cuál era su lugar en la jerarquía de Hollywood. Bueno, Hitchcock era un hombre muy expresivo, pero cuando Selznick entraba en el plató, se encogía, de inmediato, y notabas que eso no le gustaba nada. Decía, hola, David, pasa, estamos haciendo esto y lo otro, de tal toma. Y Selznick decía algo como, bueno, Hitch, la última no me gustó. Y Hitchcock se arrugaba. Odiaba las críticas, sobre todo, a mitad de rodaje. Esperaba que le trataran como a un rey, y no lo hacían. Le trataban como a un director solamente. Y empezó a recibir aquellos horribles memorandos de Selznick desde el principio con un tono de condescendencia, diciéndole que tenía que filmar más de lo que filmaba para que Selznick tuviera más metraje para elegir en la sala de montaje. Y esa no era la forma de trabajar de Hitchcock. Filmaba fragmentos en ángulos muy precisos, con primeros planos con la cámara ligeramente inclinada, dando una ligera impresión de desasosiego psicológico, y de eso pasaba a una toma desde arriba, desde el rincón superior de la habitación, en la que se veía la pequeñez de las personas. Sabía exactamente el orden y la duración de cada toma antes de filmarlas, y solo filmaba lo que quería utilizar. Consecuentemente, a Selznick le molestaba que no le proporcionasen más metraje, y llamaba al método de Hitchcock ese maldito rompecabezas. Con eso quería decir que filmaba las tomas como si fueran piezas de un puzzle, piezas que encajaban, pero que solo podían hacerlo de cierta manera, tal y como lo había pensado Hitchcock. Y Selznick dijo, yo no trabajo así. Así que discutían, y cuanto más discutían, más se interponía. A pesar de los constantes retoques de Selznick, muchas de las escenas de Rebecca son claramente de Hitchcock.
Este jugaba con la perspectiva y con los puntos de vista de un modo completamente personal. Pero en gran parte Hitchcock se sintió constreñido, maniatado por Selznick. La película acaba con la mansión de los de Winter ardiendo. Era un momento catártico, en el que finalmente desaparecía la larga sombra de Rebecca sobre los amantes. Selznick quería que el humo que salía de la chimenea al final de la película formase la letra R. Hitchcock decía, ¿os imagináis? Él nos lo contaba y formaba la letra R. ¿Os imagináis? Hitchcock desestimó la idea de Selznick desde el primer momento. Le parecía de mucho mejor gusto centrarse en una almohada bordada siendo devorada por las llamas. Aquella discusión la ganó, pero seguía sintiéndose maltratado por Selznick. Le molestaban sus injerencias. Durante el resto de su vida siempre rechazó la película Rebecca, afirmando que no era una obra de Hitchcock. Pero yo creo que fue importante que tuviera a Selznick encima en aquella primera película. Sin Selznick dándole la lata, probablemente no se habría visto forzado a asumir el punto de vista femenino, a explorar el personaje, la narración, desde el punto de vista de la mujer, como hizo en Rebecca. Aquel año Rebecca fue nominada a 11 premios de la Academia, incluidos el Oscar al mejor director, al mejor guión y a la mejor película. Para colmo de afrentas, Hitchcock no obtuvo el premio, y Selznick sí. Nadie antes había ganado el Oscar a la mejor película 2 años seguidos. Era un éxito sin precedentes. Pero la vida de David empezaba a derrumbarse. Estaba a punto de pagar el precio de su independencia, mientras Alfred Hitchcock intentaba conquistar la suya. En 1940, David Selznick tenía 3 películas en los cines, Lo que el viento se llevó, Rebecca y la primera película americana de Ingrid Bergman, Intermezzo. Ingresaba más que cualquier otro estudio de Hollywood. El dinero entraba a raudales y David lo gastaba con la misma rapidez. Compró a Irene abrigos de piel y un diamante de 18 quilates. Encargó los planos de un nuevo complejo de estudios que se llamaría Selznick City. Empezó a jugar. Hacía de todo menos películas. Se volvió imposible, incontrolable. Y al mismo tiempo, al haber tenido que luchar tanto siempre y ahora disfrutar del éxito, se deprimió. Creo que de pronto, de repente, despertó. Aún no había cumplido los 40 años y se dijo, ¿y ahora qué? ¿Qué hago ahora? Le asustaba la competencia de lo que él mismo había creado. Dejó de hacer películas. En lugar de eso cogió todos sus proyectos, guiones, actores, directores, y empezó a venderlos al mejor postor. Dejó a Joan Fontaine a los estudios Fox para hacer Jane Eyre. Ingrid Bergman fue prestada para Luz que agoniza y Casablanca, y Alfred Hitchcock trabajó en todas partes. Entonces Hitchcock volvió a lo que mejor se le daba, las películas de suspense. También volvió a colaborar con Alma, En sospecha y La sombra de una duda. Pero además utilizó su libertad para diversificarse. Hizo una comedia disparatada con Carol Lombard. Trabajó con el ganador del Pulitzer, Thornton Wilder. Y en Náufragos experimentó con la idea de hacer una película entera con un solo decorado. Todo ello sin la intromisión de Selznick. Hitchcock pudo mantener su independencia, pasando de un proyecto a otro, de un estudio a otro, conociendo la industria del cine con más detalle y al mismo tiempo aprendiendo a producir. Se implicó en la preproducción y el desarrollo del guión de sus películas, que a menudo era suyo, al menos en parte, y se metió mucho en el montaje. Todo esto no habría pasado de seguir con Selznick.
Hitchcock se iba encontrando a gusto, acomodándose en su nuevo hogar. Se relacionaba con la élite de Hollywood y se convirtió en un cliente habitual del restaurante Chasen's, donde cenaba lo mismo y en la misma mesa todos los jueves. Pero a pesar de su independencia, seguía bajo contrato. Aún era propiedad de David Selznick. Hitchcock se benefició de que Selznick lo prestara a otros productores y otros estudios, pero tenía un contrato de exclusividad con él, así que este vendía sus servicios por más de lo que le pagaba él. Y como se decía, se embolsaba el excedente, y Hitchcock sentía un gran resentimiento por ello. Hitchcock se quejaba amargamente. Decía que eso era peor que soportar que Selznick montara sus películas. Pero a David no le importaba. Para él un contrato era inamovible. No le importaba nada más, salvo el juego. Y jugaba como si estuviera intentando purgar el pecado de su éxito. Solía ir a casa de sus amigos, de Goldwyn, o de Mannix, o de cualquier otro, cada noche a jugar a las cartas. Le encantaba jugar. Y así es como perdía dinero, y ellos lo ganaban. Perdía 3.000 o 4.000 pavos con este, 5.000 con aquel, puede que hasta 10.000 con otro. En el transcurso de 2 o 3 años, las pérdidas sumaban millones en pérdidas. David Selznick había sido criado para vivir por encima de sus posibilidades y trabajar como si estuviera destinado a la grandeza, y durante algún tiempo logró cosas extraordinarias. Pero a mediados de los 40 su vida empezaba a desmoronarse. Su matrimonio con Irene se convertía en un fracaso, su estudio sufría a causa del abandono y su hermano Myron bebía hasta la muerte. Myron Selznick se había ido a Hollywood con David en los años 20 y durante algún tiempo había sido el agente más importante de la ciudad. Pero se dedicaba a ello solo por el dinero fácil y el poder que representaba. Lo que Myron deseaba realmente era producir películas como hacía su hermano y había hecho su padre. Sin embargo, solo comerciaba con el talento de otros y bebía. A David la muerte de Myron le afectó mucho, muchísimo. Y lloró mucho durante mucho tiempo. Cuando se acordaba de él, se derrumbaba en sollozos. El dolor de David era tan palpable que me daba miedo. Yo estuve con él en el entierro de Myron y las lágrimas caían de sus ojos. Se le caían los mocos. Tenían que sostenerlo entre 2 personas. No podía ni andar. Fue un momento de lo más trágico. David cayó en una depresión cada vez mayor desde el éxito de Lo que el viento se llevó. Huyó de Hollywood, pero la oscuridad lo siguió. Estando en Nueva York, se puso tan enfermo que no podía ni salir de la habitación del hotel en que se alojaba. Le dijo a Irene que se estaba volviendo loco. Esta, desesperada, buscó ayuda e insistió a David en que se dejara tratar por May Rom, quien tenía una paciencia ilimitada y sentía una gran admiración por el glamour de Hollywood. Era la psicóloga perfecta para David Selznick. Le encantaba el psicoanálisis. Le encantaba la psicoterapia porque era como contar una historia y él era el protagonista de la historia. Todo lo que ocurría en aquellas sesiones era que hablaba con una mujer cariñosa y atenta. Hablaba hasta la saciedad de sus motivaciones, de su carácter, de sus necesidades, sus intereses y sus impulsos. Para un ególatra como él era un sueño. El psicoanálisis ayudó inmensamente a David. Al cabo de pocas semanas volvió a salir por ahí. Rom le advirtió de que la terapia era un proceso largo y difícil, pero en opinión de David ya estaba curado. Yo no creo que fuera un buen paciente, ni un paciente serio, en absoluto. Y pienso que May Rom se dio cuenta enseguida de que estaba siendo utilizada. Pero fue la forma de devolver la vida a aquel narcisismo suyo. La terapia no hizo disminuir la megalomanía de David, pero sí consiguió que volviera a producir. Tras sus sesiones con Rom, se le ocurrió hacer una película sobre los poderes curativos del psicoanálisis. Y si Hitchcock se sentía infeliz por ser prestado a otros, David le haría volver para hacer aquella película, aunque no fuera el director perfecto. I hope you feel better today, Mary. Well, I don't. You will. I think this whole thing is ridiculous. What whole thing, Mary? Psychoanalysis.
A Selznick se le ocurrió la idea de Recuerda. Como productor seguía creyendo que su autoridad era incuestionable. My patients invariably regard me as a wretched nuisance during our first talks. I see. It's my subconscious putting up a fight. Pero Hitchcock ya no era un novato en los entresijos de la industria del cine y estaba decidido a hacer de Recuerda una película propia. When you know why you're doing something that's bad for you and when you first started doing it, well, then you can begin curing yourself. Hitchcock deseaba tomar el control del proyecto e inmediatamente encontró un vehículo que creía más adecuado para él que cualquier cosa que Selznick pudiera elegir. Y era la novela The House of Dr. Edwards, una de esas escabrosas narraciones sobre un manicomio. Y todo lo contrario, en mi opinión, a lo que Selznick buscaría para explorar el psicoanálisis. The House of Dr. Edwards era una historia de brujería, secta satánica, psicopatología y asesinatos ambientada en un manicomio suizo. Pero Hitchcock convenció a Selznick de que reescribiría la historia, convirtiéndola en una película de suspense en la que el misterio se resolvería gracias al psicoanálisis. Abordó la obra como había hecho con Rebecca, llenándola de ideas propias, entre ellas la de un paciente que creía estar rejuveneciendo hasta haber alcanzado los 10 años. Selznick echó un vistazo a la adaptación y contrató un colaborador para el director, el veterano guionista Ben Hecht. Hecht fue el sustituto de Selznick. Era el que debía llevar a Hitchcock por el buen camino, sin permitirle desviarse para meter cosas de su invención, ni escenas individuales sin coherencia. Selznick presionó a Hitchcock y a Hecht durante todo el proceso de escritura del guión. Envió memorandos exigiendo más romance y añadió al argumento una historia de asesinatos convencional. Edwards is dead. I killed him. Took his place. I'm someone else, I don't know who. I killed him. Edwards. Pero David no se sentía satisfecho escribiendo por poderes y concertaba reuniones que duraban toda la noche para hablar del guión. El tiempo no tenía la menor importancia para él. A menudo dormía vestido. Dormía en su despacho. Y si le apetecía hablar de un guión a las 2 de la mañana, se hablaba de él a esa hora. A Hitchcock, que sentía un gran interés por los horarios de los trenes, eso debía de parecerle casi malos tratos. Si Hitchcock esperaba tener más autonomía en la película Recuerda de la que había tenido con Rebecca, Selznick le quitó esa idea de la cabeza enseguida. David seguía siendo el productor, el que mandaba. Llegó a hacer incluso que Hitchcock hablase con su psicoanalista. Le impuso la presencia de May Rom. Mi idea de Hitchcock es que era un hombre que tenía instintivamente una idea muy clara acerca de la psicología y no necesitaba ningún consejo profesional. Selznick había tratado siempre a May Rom como a una empleada, y ahora la convirtió en eso. La nombró asesora técnica de Recuerda y le dio autoridad sobre el guión, para desgracia de Hitchcock. May Rom estaba en el plató y yo vi un día cómo ella protestaba por algo que Hitchcock hacía en una escena, diciendo que era una violación de la teoría del psicoanálisis. Y esto llevó a Hitchcock a decir una de sus frases favoritas. Dijo, solo es una película, May. Y en el cine no hace falta ser completamente fiel a todos los datos. Nadie podría considerar a Alfred Hitchcock un buen candidato para el diván del psicoanalista. Era demasiado cauto y reservado para desear que sus motivaciones fueran examinadas. Ni siquiera le gustaba hablar de las de sus personajes. Gregory Peck era el nuevo actor contratado por Selznick y protagonizaba la película en contra de los deseos de Hitchcock. Este pensaba que era demasiado joven e inexperto, y además Gregory Peck era un actor del método, y para estos es la emoción lo que determina la motivación. Para Hitchcock, la motivación debía de ser el salario. Hitchcock era el mayor exponente de la interpretación negativa, algo que definía como poner una expresión, una cara y pasar de ella a la siguiente expresión.
Y para Gregory Peck en Recuerda, eso no tenía sentido. Él quería saber quién era su personaje. Y Hitchcock no le decía más que camina hasta ahí, párate ahí, mira hacia aquí y ahora hacia allá. Esa era la esencia de Hitchcock. El cine como medio de expresión visual en el que hasta los actores eran simplemente parte del atrezzo. Is that you, Mr. Brown? I'm just having a glass of milk and some crackers. Join me, please. Desde su época de aprendiz en Alemania, Hitchcock se esforzaba por contar sus historias con imágenes más que con palabras. Pero el psicoanálisis, la sanación por medio de las palabras, no se prestaba a este tratamiento. Hitchcock se enfrentó a esto reflexionando sobre cómo podía representar la locura y el estado onírico a través de la imagen. Y esto ocurre específicamente, desde luego, en la escena del sueño de Salvador Dalí. Y fue idea suya pedir a Dalí que diseñara esa secuencia surrealista para Gregory Peck, cuando cuenta su sueño a Ingrid Bergman y a su profesor. Leaning over the sloping roof of a high building was a man with a beard. I yelled at him to watch out. Then he went over, slowly, with his feet in the air. And then I saw the proprietor again, the man in the mask. He was hiding behind a tall chimney, and he had a small wheel in his hand. Puede que sea una forma de contrarrestar la influencia de May Rom, porque a May Rom, hay que admitirlo, como psicoanalista le gusta mucho la expresión oral. Y lo que Hitchcock intenta es convertir algo esencialmente oral en una escena visual. May Rom puso objeciones al trabajo de Dalí. Argumentó que sus imágenes eran abiertamente sexuales y exigió que se cambiasen muchas de ellas o se eliminaran. Hitchcock luchó por mantener los dibujos de Dalí, pero Selznick, que buscaba la aprobación de la comunidad psiquiátrica, hizo más caso a su psicoanalista que a su director. And then a shadow chases him up and down a hill. That could mean he was escaping from a valley. Skiing resorts are often called valleys, like Sun Valley. Creo que la narrativa de la película se debe en gran parte a Selznick y a May Rom, que intentaron trasladar el psicoanálisis al cine. Por otra parte, en la secuencia de Dalí, es Hitchcock quien intenta hacer eso mismo, aunque de una forma visual adecuada a su estilo. Y creo que esto produce una especie de esquizofrenia dentro de la propia película, que hace que ésta no llegue a cuajar del todo, aun siendo fascinante. A pesar de esto, Recuerda obtuvo un enorme éxito a nivel comercial, el mayor de Hitchcock desde Rebecca. Y fue nominada a 6 Oscars, incluido el de Mejor Director. Hitchcock vuelve a ser noticia, algo que no ocurrió con Sospecha ni con Náufragos. De nuevo, fue muy beneficioso para él trabajar con Selznick. Sin embargo, Hitchcock solamente veía las limitaciones que le imponían. Después de este trabajo comprendió que si quería que sus películas fueran obra exclusivamente suya, tendría que hacer también el papel de productor. I'll keep the garden door open and I'll tell you if anything happens. A principios de la década de los 60, años después de que su relación hubiera acabado, David Selznick se adjudicó el mérito de Encadenados. Encadenados fue totalmente obra mía, escribió. Yo fui el responsable de todo el proyecto. Era una afirmación absurda. Pero en aquella época, David ya no hacía películas y buscaba desesperadamente compartir la gloria de Encadenados. La idea de Encadenados fue de Hitchcock. Tras el rodaje de Recuerda, se había enamorado de Ingrid Bergman y quería hacer otra película con ella.
se le ocurrió la historia de una mujer que, como parte de una elaborada trama, se ve forzada a tener una relación sexual no deseada. Era una idea perturbadora, pero no inusual en Hitchcock. Durante los años que trabajó con Selznick, había aprendido a hacer películas de mujeres, y cuando hizo Encadenados, creo que llevó aquello más allá de lo que el propio Selznick podía imaginarse. Es una película muy oscura, y trata particularmente en las primeras versiones del guión de una protagonista poco atractiva porque es prostituta y una borracha. La película trata en gran parte del proceso de la redención. Con Ben Head como co-guionista, Hitchcock escribió una historia de amor no correspondido, traición y espías nazis. Pero Selznick, que siempre se consideró guionista, no estaba satisfecho. El guión era demasiado oscuro y deprimente, y forzó a Hitchcock y a Head a adaptar la película a las convenciones del momento. Al final, en uno de los guiones originarios, uno u otro, eso depende del guión que leas, uno u otro de los protagonistas ha muerto, Cary Grant o Ingrid Bergman. Selznick echó un vistazo a eso y dijo, un momento, ¿queréis decir que al final de este gran misterio romántico uno de los protagonistas del romance muere? De eso nada. Y es Selznick quien hace que Heck y Hitchcock escriban un final en el que la historia se cierre con los protagonistas juntos y vivos. De este modo, Selznick cumplió perfectamente con su labor de productor. Pero las contribuciones de David en el guión de Encadenados se vieron limitadas a causa de sus problemas personales. Hacía ya años que su matrimonio con Irene hacía aguas. Él trabajaba demasiado, apostaba demasiado, y había sido infiel casi desde el mismo día de su boda. Creo que si alguien le hubiera dicho, oye, estás engañando a tu mujer, habría dicho, venga ya, yo soy productor. Y ellas son actrices, o secretarias, o mecanógrafas, o ayudantes. En fin, es lo que se espera de mí. Tengo que mantener las apariencias. Aquella época era así. Eso era parte de lo que significaba el poder en Hollywood. Intentó propasarse conmigo. Pero la primera vez que lo hizo le dije, ¿qué pretende? No haga eso. Y él dijo, ¿qué pasa? ¿Lo estás guardando para la universidad? Y yo contesté, no, lo haré cuando quiera. Pero olvídelo. Olvídelo. Él me miró, se rió y dijo, empieza a escribir. Y eso fue todo. Yo tenía una forma muy sutil de manejar su vida privada. Él me implicaba en ella, así que debía aceptar cierta responsabilidad. De modo que, tras una velada con alguna, yo olvidaba enviarle flores o no enviaba ningún regalo de ninguna clase. Y así corté muchas de sus aventuras de raíz, porque yo tenía cariño a Irene y quería protegerla. Después de irme no pude seguir protegiéndola y él la dejó por Jennifer. Jennifer Jones era distinta a las otras aventuras de Selznick. Era creación suya. Cuando se conocieron, ella era una actriz sin importancia llamada Phyllis Walker. David la contrató, la remodeló a su gusto y luego se enamoraron. Creo que sin duda, de todas las actrices que tuvo contratadas, Jennifer fue la más maleable, la más pasiva, la más obediente. Nunca se enfrentaba a él. Por ejemplo, cuando él eligió el nombre de Jennifer Jones para ella dijo, muy bien, Jennifer Jones. Durante años David se había sentido perdido, abrumado por su éxito. Ahora, con Jennifer en su vida, recobró su energía, convencido de que podría recuperar la gloria perdida a través de ella. Duelo al Sol es su primer intento serio de superar a su propio pasado, su fama. Esperaba que fuera mejor y más grande que sus anteriores películas. En ciertos aspectos es espectacular.
A nivel visual no es tan interesante en cuanto al trabajo de cámara, montaje y demás, pero es espectacular, tiene secuencias impresionantes. En todas las películas de David se habían empleado grandes cantidades de dinero y de personal, pero todas ellas palidecían en comparación con Duelo al Sol. 150 hombres trasladaron un atrezo de 20 toneladas, que contenía una casa de 2 plantas, un granero y un molino de viento, al desierto de Arizona. Se compraron 400 cabezas de ganado, se pintaron de verde cientos de cactus para que quedaran bien en pantalla. Todo ello costaba $15.000 diarios. David contrató a Kim Vidor, un veterano con más de 40 películas a sus espaldas. Vidor firmó con la condición de que le dejaran trabajar tranquilo, pero en cuanto comenzó el rodaje se sintió abrumado por los memorandos en los que Selznick detallaba todo lo que desaprobaba. Venía a mi caravana y se ponía a dictar. Yo lo pasaba a máquina. Cuando volvía por las tardes, cogía los papeles y los echaba por debajo de la puerta de su cuarto. Y cuando el director se despertaba, se encontraba con un memorando en el suelo. A los 4 meses de producción, el rodaje de Duelo al Sol llevaba 75 días de retraso y el presupuesto había sido sobrepasado en miles de dólares. Aquello era una sangría económica. Desesperado por la situación, David buscó algo que vender y encontró Encadenados. En junio de 1945, Selznick vendió Encadenados a la RKO por $800.000, más el 50% de los beneficios. Hitchcock no obtuvo nada más que libertad. Una de las condiciones de la venta fue que Selznick dejara de tener voz en el rodaje y el montaje de la película. Esa responsabilidad se delegó en Hitchcock, que por primera vez en su vida hizo las veces de productor de una obra propia. Creo que es una suerte para todos que David se sintiera tan abrumado por los problemas de Duelo al Sol y por sus problemas personales, y que dejara escapar Encadenados. La película, en mi opinión, ganó mucho con esto. El furor por Duelo al Sol supuso un refugio para Encadenados. Encadenados es una película repleta de experimentos visuales. Largas tomas con primeros planos, movimientos de cámara, grúas. Hay muchas cosas absolutamente particulares. Hitchcock experimenta constantemente con la naturaleza de la expresión cinematográfica y con sus límites. Hay una famosa escena en que la cámara está en el techo durante una fiesta y lentamente, con gran parsimonia, va acercándose hasta mostrar la llave que ella tiene en la mano. Le pregunté, ¿cuál es el propósito de esa toma? Tuvieron que construir una grúa especial para ella. Se ve en las fotos del plató. Era una enorme grúa de madera que permitía que la cámara descendiese así. Y él me dijo, bueno, es solo una forma visual de decir que en esa gran fiesta hay un artículo diminuto que es la clave de todo. ¿Y cómo se puede decir eso mejor que mostrándolo todo y acercándose así a la llave? Hitchcock realizaba su película de una forma que Selznick no podía concebir. El tono oscuro de la historia, el sofisticado montaje, el gran trabajo de cámara, pero tal vez lo más revelador sea el distinto modo que tenía cada uno de enfrentarse al código moral de Hollywood. Durante la época del sistema de estudios, los censores no permitían que los besos en pantalla durasen más de unos segundos. Una duración excesiva era considerada lasciva. Hitchcock comprendía lo absurdo que era, pero a diferencia de Selznick, no se enfrentó frontalmente a la censura. Poseía un método más sutil, más pasivo. It's nice out here. Let's not go out for dinner. Let's stay here. We have to eat. We can eat here. I'll cook.
Lo que hizo no era saltarse las normas porque se besaban intermitentemente. Se besaban, luego paraban, decían algo y volvían a besarse. Y estaban así 3 minutos. Se besan muchísimo. Es una escena muy prolongada, como son los besos de verdad. Y eso es lo que hace que sea una escena tan sexy y tan buena. Pero eludía la rigidez de la normativa, y a Hitchcock le encantaba eludir las normas. Con Selznick lo hacía continuamente. Creo que la forma de Hitchcock de saltarse las reglas sin aparentarlo no se debía solo a que fuera un hombre astuto y hábil. Creo que se debía a que, dado su pasado, su estricto padre y su estricta educación católica, le daba miedo romper las normas. Creo que sentía el imperativo moral de obedecer las reglas, pero como cineasta ponía a prueba su ingenio buscando matices, sugiriendo cosas de un modo indirecto y, a mi entender, muy creativo. En Duelo al Sol, David Selznick no sintió el mismo imperativo moral. Forzó a Vidor a hacer la película más explícita y arriesgada, sin pensar en las consecuencias. Creo que David sentía que con Jennifer había descubierto el sexo. Y creo que Duelo al Sol es el homenaje de un escolar a la vida sexual recién descubierta. Hay una sensibilidad muy de adolescente, tanto en lo que quería hacer con Jones como en su deseo de controlar todo el proyecto. Eso demuestra hasta dónde había dejado llegar sus obsesiones. Al 5º mes de producción, David estaba totalmente desatado. Se quejaba de que Jennifer no estaba adecuadamente despeinada, de que las botas de Joseph Cotten no tenían suficiente polvo, de que a Gregory Peck le quedaba demasiado bajo el sombrero. Y Kim Vidor era el más castigado por su furia. Al final, Vidor no aguantó más su intromisión. Levantó las manos y dijo, y con gran razón a mi parecer, «Oye David, hazlo tú. Eso es lo que pretendes. No me estás dejando hacer esto como yo quiero y no pienso seguir así». Kim Vidor me dijo que había recibido demasiados memorandos de David y que ya no aguantaba más. ¿Y se marchó? Bueno, no era frecuente que un director se marchase de un rodaje. 5 días después de marcharse Vidor, Irene dejó a David. Ante tantos rumores, David aceptó su responsabilidad en la ruptura de su matrimonio. «Soy muy difícil», dijo. «Irene me ha aguantado muchas cosas». Aquella noche, en busca de consuelo, David acudió a casa de Samuel Goldwyn, donde perdió $32.000 a las cartas. En el resto del año 45 perdió $300.000 y al año siguiente duplicó esa cifra. Mientras tanto, Duelo al Sol seguía sin terminarse. La primera versión de David duraba 26 horas. Con ayuda de la bencedrina y de un equipo de montadores la dejó en 4 horas, pero el preestreno fue un completo fracaso. David gritó que la película necesitaba muchísimo trabajo y que iba a rehacerla por completo. Después de eso se derrumbó. «Sé cuál es mi problema», dijo, «que cuando muera mi esquela dirá: hoy ha muerto David O. Selznick, productor de Lo que el viento se llevó, y me esfuerzo todo lo posible por modificarla». Creo que con Duelo al Sol solo intentaba superar Lo que el viento se llevó, ir más lejos. Y eso es una característica muy humana. Si tienes éxito en algo, intentas tener aún más éxito. Y eso es muy peligroso en Hollywood, intentar superarte. Creo que eso era lo que afligía a Selznick. Cuando al fin se estrenó, Duelo al Sol fue condenada casi de inmediato, y hubo que eliminar escenas enteras para apaciguar a los censores. Los críticos la apodaron Lujuria al Sol, ridiculizando y despreciando a Selznick. Hitchcock, en cambio, había creado una obra maestra.
con encadenados, demostró a Hollywood que podía hacer de productor de sus propias obras. Pero antes de empezar a trabajar por su cuenta, tendría que cumplir su contrato. Aún debía una película a David Selznick. En el proceso Paradine, yo diría que David Selznick había llegado a un punto en que no confiaba en que nadie le devolviera al pináculo de la fama que había alcanzado con Lo que el viento se llevó y Rebecca. Creía que si alguien lo conseguía tendría que ser el propio David Selznick. Call André Latour. André Latour. Selznick había pensado hacer el proceso Paradine cuando aún era un prometedor productor de la MGM, a principios de la década de los 30. Era la historia de un letrado inglés que, pese a poseer una próspera carrera y un matrimonio feliz, se enamora de una mujer acusada de asesinato. David veía en ella un gran drama legal con un romance indiscreto. Encargó la película a Hitchcock y, cosa rara, le permitió hacer con ella lo que quisiera. Durante el rodaje del proceso Paradine, había una dinámica muy complicada. El contrato de Hitchcock estaba a punto de expirar. Selznick era consciente de ello y hacía lo posible por mantener su relación con él, con la esperanza de que firmase un nuevo contrato. Así que Selznick estaba demostrando a Hitchcock que le daría más libertad y más recursos, más de todo. Tras meses de trabajo, Hitchcock entregó el guión. Este reflejaba una falta casi total de interés por el proyecto. No había secuencias de juicio, ni drama legal, ni el doloroso romance que Selznick esperaba. David se sintió traicionado por el director. Pidió ayuda a Ben Head, pero este le rechazó. Y así, en el peor momento posible, David Selznick decidió convertirse en guionista. En Paradine el guión no se terminó hasta bien entrada en producción la película, y ese fue uno de los problemas. Selznick enviaba nuevas páginas al plató, escribía escenas nuevas y se las entregaba a los actores el día antes, incluso el mismo día de rodaje por la mañana. Cuando las páginas y modificaciones de Selznick llegaban al plató, Hitchcock se retiraba a su habitación para que los actores memorizasen las frases nuevas. Cuando finalmente comenzaba el rodaje, el director estaba tan aburrido que se quedaba dormido entre toma y toma, o al menos eso fingía. Era una pesadilla. Y es una historia bastante sencilla, con decorados sencillos. Pero costó una fortuna porque no se acababa nunca. Y aquello estaba fuera de control. David estaba peor que nunca. Tomando en cuenta la inflación, El proceso Paradine fue la película más cara de toda la carrera de Hitchcock. Él la odiaba, y en cuanto montó una burda primera versión, se marchó, dando por finalizada oficialmente su relación laboral con David Selznick. Cuando se estrenó El proceso Paradine, los críticos fueron despiadados. Charlatanería facilona, escribió uno. Una total falta de arte, dijo otro. Pero fue el diario Herald Tribune el que atravesó el corazón de David con su daga. Demasiado David Selznick, decía la crítica, aunque todavía se deja ver el toque Hitchcock. Al final de los 7 años de relación entre estos dos hombres, yo veo a Selznick como un hombre que desde 1939 se ha ido desmoronando. Ya no hará más películas importantes y solo producirá un par más en toda su carrera. Y hablo de un hombre que tenía unos 45 años, así que resulta sorprendente. Era más joven que Hitchcock. En cambio, Hitchcock es un director que ha llegado a triunfar en Hollywood y que piensa que aún tiene sus mejores años por delante. Durante algún tiempo, Alfred Hitchcock tuvo problemas. Las primeras películas que hizo tras dejar a Selznick, La soga y Atormentada, resultaron decepcionantes. Pasó varios años sin que le llegase el éxito. Pero a diferencia de Selznick, Hitchcock contaba con la estabilidad de su matrimonio que le servía de ancla. Alma era el centro de todo su mundo y era su aprobación la que más importaba. La suya era en su mayor parte una vida tranquila, en la que el drama quedaba confinado a las películas. La ventana indiscreta, estrenada en 1954, anunciaba el resurgimiento de Alfred Hitchcock. En ella el director examinaba sus propias tendencias al voyeurismo.
James Stewart encarnaba un mirón convencido de que un vecino suyo, interpretado por Raymond Burr, había asesinado a su esposa. Burr, con su pelo canoso, sus gruesas gafas y su eterno cigarrillo, se parecía sospechosamente a David Selznick. Tal vez fuera este el último reproche de Hitchcock a su antiguo jefe. Durante la década de los 50, sus obras fueron aclamadas por crítica y público. Atrapa a un ladrón, Vértigo, Con la muerte en los talones, todas ellas trataban temas indiscutiblemente propios de Hitchcock y todas fueron grandes éxitos. Pero la obra que más impactó llegaría en 1960, Psicosis, una película sin grandes estrellas, cuya protagonista femenina moría en los primeros 30 minutos y cuya violencia sorprendía y escandalizaba. Psicosis fue un gran éxito y con ella Hitchcock atrajo por primera vez al mercado juvenil. Como había ocurrido 20 años antes con Lo que el viento se llevó, Psicosis definió el gusto cinematográfico de una generación. Los años transcurridos no habían sido tan provechosos para David Selznick. Tras el fracaso del Proceso Paradine, el productor realizó Jenny, que resultó aún más desastrosa. Al año siguiente contrajo matrimonio con Jennifer Jones y se marchó a hacer cine a Europa. Para entonces, Irene se había trasladado a Nueva York y había comenzado una nueva vida. En 1947, el mismo año en que se estrenó El Proceso Paradine, ella produjo para Broadway Un tranvía llamado Deseo, una obra cruda, moderna, que tenía todo aquello de lo que carecía el cine de David. David fue generoso en alabanzas, pero el éxito de Irene demostraba lo desconectado de la realidad que estaba el productor y cuánto había perdido. Creo que durante sus últimos 15 años, David pasó momentos muy malos, sufrió una gran decepción, pero nunca permitió que nadie se diera cuenta, porque su padre le enseñó que lo importante eran las apariencias. David nunca dejó de intentar hacer cine, no podía, lo llevaba en la sangre, pero Hollywood le había dejado atrás. Las estrellas eran los directores. Se los consideraba autores y se les reconocía el mérito de su obra. En 1965, la Asociación de Productores de Cine celebró un banquete en honor a Alfred Hitchcock. Uno de los que habló en él fue David Selznick. Ambos habían mantenido el contacto y su relación era incluso amistosa. Pero cuando David se levantó para hacer su brindis, se lanzó a un duro ataque contra Hollywood. Divagaba. A muchos de los presentes les pareció que estaba cansado, agotado. 3 meses después, David Selznick murió de un infarto. Los periódicos de todo el país le recordaron como él siempre se temió, como el productor de Lo que el viento se llevó. Yo le veo como un personaje triste y trágico. Nunca logró lo que ambicionaba, que era superar Lo que el viento se llevó. Pero no se supera una obra maestra. Nunca produjo una película que se le acercase siquiera. En 1951, David Selznick caminaba por estas calles con su viejo amigo Ben Head. En Hollywood reinaba la confusión. La época de los contratos con las grandes productoras casi había llegado a su fin. Los estudios se habían visto obligados a vender sus cines. La televisión estaba a punto de llegar. Selznick se volvió a Head y le dijo que el cine había muerto, que Hollywood hacía esfuerzos vanos por aparentar que seguía vivo. Hollywood es como Egipto, dijo, lleno de pirámides en ruinas. Ese imperio nunca volverá. Continuará desmoronándose hasta que el viento entierre los últimos restos de los decorados entre la arena. Se equivocaba, por supuesto. Hollywood sobrevivió. Lo que murió fue el Hollywood de David O. Selznick.